Muy buenas tardes, buenos días, dependiendo qué hora estén mirando este video. Bien, ahorita vamos nosotros acá, un grupo de jóvenes, ¿verdad? A averiguar si cumplimos un reto, ¿verdad? En el cual es cruzar una cueva donde se adentra un río y vamos a ver si lo logramos. Este lugar más conocido como La Caverna. Y este es el desafío de tratar de cruzar esa cueva, pues, más que todo. Y vamos a ver si lo logramos, pues, ya que nadie no lo ha cruzado. Entonces ese es el desafío para este grupo en esta tarde. Esta finca está bien aseada. No. Casi todo el tiempo están trabajando los muchachos. ¿A dónde? Aquí sí hay montañas todavía. Saludos a todos. Estamos acá en esta preciosa cueva en donde este río, el famosísimo río de Río Blanco, se adentra en lo que es esta montaña. Esta cueva, a decir verdad, no sabemos lo que hay adentro, ¿verdad? Pero sí venimos a pasar una linda tarde con los amigos acá a este lugar. Podríamos decir que es una excursión. Estamos acá con un grupo de muchachos que nos llamó la atención de venir a este lugar, ya que es muy mencionado acá en el área de San Luis también, ¿verdad? No tiene un cierto nombre ya así específico, pero nosotros venimos con la intención de ver qué es lo que podemos descubrir también acá en este lugar. Estamos entrando en la cueva, la caverna. Estamos en el agua. Estamos en el agua. चल आराम से chilling what Oi. Bien, acá estamos haciendo nuestra entrada a lo que es esta hermosa cueva y vamos a hacer nuestro trayecto hacia allá. Entonces vamos a ver qué podemos encontrar en esta cueva, así que y esperamos sus likes y sus comentarios ahí para este video que estamos realizando. Está cabrón. Cuidado. Chile que todo chinacho. Está otro. Ahí
Sí, güey. Soy a raya para loco. Ve. Estamos buscando un camino o dónde pasar las cámaras porque si no se nos van a mojar. Sin mojarte pasaste. Viene lo chido. Ay, pucha. Me voy, me fui casi 5. Ah. Chop, show me. Chop a cámara. Alúmbrales, alúmbrales. Vamos a foco. Está pisado. Quédate ahí. Quédate ahí. A chicken. Oh. Bien, hombre. Ah, la bota. Bellísimo lugar donde estamos acá. Podemos observar cómo la roca se fue formando, se va formando todavía. Podemos ver las gretaduras. Vamos a ver un poquito más de lejos. Ahí podemos ver. Podemos observar. Podemos observar ahí también. Sin lugar a duda, bellísimo el lugar en el cual estamos visitando ahora, hoy este día. Estamos logrando visitar este lugar. Mientras unos muchachos logran ahí ver si pescan con arpón, nosotros andamos también acá
investigando, mirando este lugar, precioso lugar. Podemos ver a los muchachos ahí, ahorita relajándose un momento. Ah, bueno. Fíjate, coño. Él no es león. Él no es león. Es tigre. Yo te voy a decir dónde. No te vas a parar. Hay una piedra aquí, si quieres descansar me decís. Ajá. Me aguantás. Ve la piedra aquí, aquí en la Ah, vuelta. sí, ahí parás ahí. Lo sacamos en 2 tirones. Sí, porque de allá para allá. Quiero calar las cosas. Óyela. Ahorita voy. Jamala. Es que quiero cambiar de mano. Vaya la música cámara. No, güey. ¿Dónde? Ahí está, sí. ¡Ay! Mate, loco. Uy, cansado. La calzoneta es lo que me molesta. Yo, una iguana, no sé qué salió de allá. Yo topé con algo. Una iguana. Yo algo con cola lo vi. Algo bien. Pero no sé qué será. No vi bien. Ahí topé con algo, ¿eh? No, yo no vi bien, pero de allá salió. ¿Para dónde? De allá. ¿Para dónde? Para acá, sí. Pero no vi bien que era. Yo una iguana vi que salió. Igualito una iguana vi que salió. Voy a traer a otro. Vale. De aquí para allá, las tataneras. Ajá. Ya ni estamos aquí saliendo ya de lo que es la cueva, ya estamos en la salida. Podemos observar allá lo que es la luz ya. Así que algo cansado este tirón porque está bastante largo la nadada. Ya pueden ver a aquel muchacho que va. Una experiencia bastante linda. Ahí podemos observar cómo viene este muchacho tratando de salir. Órale. Se te va acá, se te va acá. Ah, recibir el celular. ¿Qué es eso? ¿Cuál? ¿Topaste también? ¿Topaste con algo? ¿Topaste con palo? No encontré el palo. Yo topé con una cosa ahí. Es una iguana. Ajá. Una iguana ahí. Iguana. Hasta abajo. Iguana.
Y vamos saliendo ya a lo que es la otra orilla de lo que es esta cueva, en donde vuelve a salir el río. Así que ya están esperándonos los muchachos acá. Ahorita vamos a grabar también la salida del resto de los muchachos. Y podemos ver a estos muchachos saliendo. ¿Quién? Ya, ¿cansado? Neto, puk ang lumaran kacape pesta raya. Arah sih, kunil ke aja lo wala ko. Anak ko ya ada pun, singkol pun. Ora kia kamera koran lai. Gaba shikyo yapta. Ana no buka sini. Medio sini. Ye bandana. Lai ya si mano arrepentir mas ko. Ore. Lai ngago ya, tío. No, gato hombre. Sin ganar ya cuál lai la. ¿Dónde me tiraron ya, pues? Puro supervivencia. Y tenga cuidado vos. Supervivencia del desnudo. Mejor llévate mi arpón. Ahorita que lleguemos a la cancha, muchachos. Denle una goleada a Cartagena otra vez. ¿Qué iban a hacer? No sé cómo estaban enojados. Trabajador. Así es la leña para el pescado. Para el pescado, ¿no? Ajá, es para el pescado, porque si no, No, no. el pescado. Bien, mis amigos, reto cumplido. Ya venimos de lo que es investigar, explorar esa cueva, donde se adentra ese hermosísimo río, acá Río Blanco que le decimos, ¿verdad? Venimos ya el grupo de muchachos ya listos, ya con esa experiencia maravillosa. Y como les decía en el inicio, ¿verdad? Nos habían dicho que si queríamos hacer ese reto, cruzar esa cueva donde se adentra el río y sale al otro lado de una montaña. Y ¿qué les digo? Ya hemos cumplido el reto, ya venimos de regreso ya para nuestra casa. Así que le hacemos la cordial invitación, ¿verdad? De que comparta este video, se suscriba, dele su like y su comentario ahí, que es muy importante para nosotros. Y nada, ¿qué les puedo decir? Fue una experiencia maravillosa, así que gracias por su apoyo.